Buenos días, compañeros. A continuación, haremos un recorrido a través de las teorías del aprendizaje, donde los autores con su experiencia nos permitirán tener una idea más clara de su evolución y desarrollo. Teorías asociacionistas. Teoría descrita por Iván Pavlov. Nació en Rusia el 14 de septiembre de 1849 y fallece el 27 de febrero de 1936, quien era de un pueblo de sacerdotes. Cursó estudios de teología y los abandonó para ingresar a la Universidad de San Petersburgo y estudiar medicina. Estas teorías explican el aprendizaje a través de las asociaciones directas entre estímulo y respuesta. Son teorías que no explican lo que hay entre ambos extremos, la enseñanza del profesor y el aprendizaje de los alumnos. El aprendizaje es una consecuencia directa de la enseñanza del profesor. Por ejemplo, un niño aprende con rapidez un sinnúmero de asociaciones específicas que corresponden con las propiedades de los objetos en el mundo físico. Tales asociaciones o percepciones se forman automáticamente y a tal velocidad que ni siquiera un adulto bien entrenado puede descifrar. 2. La teoría del conexionismo. El autor de esta teoría fue Eduardo Tom Dick, quien nace en 1874 y muere en 1949. Es uno de los iniciadores del estudio del aprendizaje animal humano, interesado en el aspecto práctico, que se preocupó especialmente en la psicología de la educación. Fue la asociación entre las impresiones sensoriales y los impulsos a la acción, a la cual se le dio el nombre de vínculo o conexión. A dicho sistema se le ha llamado psicología de los vínculos o simplemente conexionismo. Por ejemplo, los sujetos que aprenden se enfrentan a un problema. Deben alcanzar una meta, ya sea escapar de una caja problema, conseguir algún alimento o ganar dinero. Y lo hacen cuando seleccionan una respuesta y en consecuencia arriban un resultado, un intento de obtención de la meta. 3. Teoría del condicionamiento clásico. Iván Pavlov dejó el seminario sin graduarse para asistir a la Universidad de San Petersburgo, donde se matriculó en el Departamento de Física y Matemática. Realizó su primer proyecto de investigación sobre la fisiología matemática y la fisiología de los nervios del páncreas. A partir de 1901 fue galardonado con el Premio Nobel en reconocimiento a su trabajo sobre la fisiología de la digestión. Esta teoría nos ayuda a comprender cómo la gente aprende diversas respuestas involuntarias, especialmente respuestas asociadas con la fisiología y las emociones. Por ejemplo, cada vez que escucho el ruido que produce el papel metalizado de las envolturas de galletas o comida chatarra, aún sin saber o haber visto de qué producto se trata, siempre presento un antojo de comer algo dulce. Por lo tanto, presento una salivación. 4. La teoría del condicionamiento contiguo. Guthrie fue conductista de vanguardia. Nació en Lincoln, Nebraska. Estudió la licenciatura en matemáticas y maestría en filosofía en la Universidad de Nebraska. Autor que explica la asociación de dos estímulos en ausencia de respuesta o estímulo incondicionado, por medio del principio de contigüidad. Este principio establece que cuando dos sensaciones ocurren juntas en forma repetida, acaban por asociarse. Por ejemplo, su experimento que involucra el comportamiento de los gatos en una caja, con paredes de plástico transparente para fotografiar los movimientos de los gatos. La caja estaba construida de manera que el gato podía abrir la puerta tocando un poste. Le tomaba aproximadamente 15 minutos al gato tocar el poste. La segunda vez, el gato mostraba la tendencia a repetir su primer comportamiento. Las fotos mostraban que los gatos repetían la misma secuencia de movimientos asociados con un escape previo de la caja. Se podía asumir que los animales aprendieron una asociación entre la situación de estímulo y el acto conductual,
posterior a la experiencia. 5. Teoría sistemática de la conducta de Hull. Hull nació el 24 de mayo de 1884 y murió el 10 de mayo de 1952. En 1916 se convierte en instructor de investigación en psicología en la Universidad de Yale en el Instituto de Relaciones Humanas. El sistema de Hull comprende 3 clases de variables. Variables independientes, que son los estímulos que inciden en el organismo. Para Hull son la fuerza del hábito, el impulso, la inhibición, la motivación por incentivos. Variables dependientes. Son respuestas de este ejemplo: tipo, magnitud o duración particular. Variables interventoras son los procesos que ocurren en el interior del organismo. No son observables en forma directa, pero pueden ser definidas operacionalmente, siendo su teoría también cuantitativa y los postulados se expresan en términos matemáticos. Hull entendió el aprendizaje como un medio que sirve a los organismos para adaptarse a sus ambientes con el fin de sobrevivir. 6. Aprendizaje humano por asociación. Consiste en adquirir tendencias de asociación que aseguren el recuerdo de detalles particulares en una sucesión definida y fija. Memorizar es uno de los requisitos básicos para llevar a cabo este aprendizaje. Por ejemplo, si le dices a un niño de preescolar que es amor, el niño no sabe qué decir, pues ni una persona de más nivel de educación sabemos definir o expresar lo que es el amor. Es ahí donde entra la asociación. El niño, al empezar a definir el amor, lo asocia con un dibujo en forma de corazón. 7. El condicionamiento operante de Skinner. Skinner es considerado como uno de los psicólogos más influyentes dentro de las teorías del aprendizaje. La teoría del condicionamiento operante explica la conducta voluntaria del cuerpo en relación con el medio ambiente, basados en el método experimental, es decir, ante un estímulo se produce una respuesta voluntaria, la cual puede ser reforzada de manera positiva o negativa, provocando que la conducta operante se fortalezca o se debilite. 8. Teoría del muestreo del estímulo de Estes. Este psicólogo estadounidense fue pionero en la aplicación de las matemáticas al estudio de aprendizaje animal y humano. Esta teoría comenzó como una forma de asociacionismo del estímulo-respuesta. Trata explícitamente al aprendizaje y a la ejecución como procesos probabilísticos. Es decir, las probabilidades de las diversas respuestas dependen del estado del sistema, ya que se calcula a medida que avanzan los ensayos. 9. Desarrollos recientes en teorías conductuales. Estas investigan procesos de aprendizaje continuo a un ritmo acelerado. Exponen trabajos novedosos en el campo del condicionamiento operante. Examinan ideas acerca de la habituación y el procedimiento sensorial. 10. Teorías cognitivo-organizacionales. Están basadas en los procesos mediante los cuales el hombre adquiere los conocimientos. Toda persona actúa a su nivel de desarrollo y conocimiento. Intentan explicar los procesos de pensamiento y las actividades mentales que mediatizan la relación entre el estímulo y la respuesta. Ejemplo, la teoría de Gestalt, que significa forma, figura, totalidad o configuración. 11. Teorías de Gestalt. Como respuesta de una figura y un fondo, se ubica en el plano de la percepción y la experiencia. El aprendizaje, según Gestalt, es un proceso mental de transformar, almacenar, recuperar y utilizar información. El enfoque gestáltico tiene en cuenta que el proceso de aprendizaje debe desarrollarse, las capacidades afectivas así como las acciones, es decir, el hacer. 12. Aprendizaje de signos de Tolman.
muestra una concepción sistemática de la conducta, donde establece que la conducta depende de una diversidad de factores que son independientes entre sí, como la genética, la maduración y los estímulos ambientales que influyen en él. Tolman decía que los hombres y los animales actúan principalmente a metas propuestas, para así llegar a un fin determinado y satisfactorio para el sujeto. 13. Las teorías del procesamiento de información de la conducta. Es una teoría que surge hacia los 60, procede como una explicación psicológica del aprendizaje. Es de corte científico-cognitiva y tiene influencia de la informática y las teorías de la comunicación. Esta teoría nos explica los pasos que nuestro cerebro realiza para que sea posible el aprendizaje y hace analogías y diferencias entre la mente humana y una computadora, ya que las dos pasan por las mismas etapas. Para el procesamiento humano de la información, el pensamiento se activa por la percepción, es decir, cuando la información llega a los órganos de los sentidos, se inicia un proceso llamado selección de información. Esto con la finalidad de intemalizar, es decir, la reconstrucción interna de las características que definen a los objetos. Así, de esta manera, junto con el pensamiento, se activan la memoria, el lenguaje y la imaginación. Gracias por su atención.